Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a los que ustedes no se los perdonen, los pecados no les quedarán perdonados». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto el dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, yo no lo creo». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puertas cerradas y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Vamos a comentar brevemente la primera lectura y vamos a detenernos después un poquito más en el Evangelio. La primera lectura se nos decía lo siguiente: los primeros cristianos todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Y más adelante decía: ninguno pasaba necesidad. Los que poseían tierras o casas las vendían, llevaban el dinero, lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Hace años, un personaje decía lo siguiente: aquí, en este texto de los Hechos de los Apóstoles, aquí se dicen toda esa serie de cosas. Aquí ustedes obispos, ustedes sacerdotes, tienen reflejado
el socialismo. Y ustedes no hablan de eso. ¿Por qué no hablan ustedes de eso? Y no hablaban por lo siguiente. Sí, se dice que todo era común, que se repartía según las necesidades que tenían las personas y que nadie estaba necesitado. Esto es lo que se dice. Esta es una experiencia que hace la comunidad, la primera comunidad cristiana de Jerusalén. ¿Por qué los obispos y nosotros sacerdotes no hablábamos de esto como el modelo ideal de organización de sociedad? Por lo siguiente, porque esta primera experiencia, que algunos la denominan una experiencia socialista, fue, como ha sido el socialismo del siglo XXI en Venezuela, fue un auténtico fracaso. Lo único que produjo fue pobreza, miseria y hambre. Y fue de tal modo lo que produjo de miseria, de pobreza y de hambre, que San Pablo, que termina conociendo la situación que se está dando en Jerusalén por esta experiencia, diríamos, de régimen socialista, San Pablo, al ver esa situación en que peligraba incluso la existencia de las personas por hambre, organiza en las comunidades cristianas del Asia Menor, en la ciudad de Éfeso, en la ciudad de Galacia, en la ciudad de Corinto, organiza una serie de colectas para, les dice, ayudar a la comunidad cristiana de Jerusalén que está en plena bancarrota, que están pasando una gran cantidad de hambre y que están totalmente en la miseria. Organiza esas colectas y diríamos que se da entonces hacia la comunidad cristiana de Jerusalén lo que denominamos nosotros como un pasillo o un camino humanitario de ayuda y de solidaridad hacia esta comunidad que ha hecho esa experiencia y ha sido una experiencia totalmente negativa. Ha sido un desastre total. Y lo único que produjo fue miseria, pobreza y hambre. Referente a la primera lectura, referente al Evangelio, aquí se dice que Jesús se aparece 2 veces allí a los apóstoles en Jerusalén, que están con las puertas cerradas, y hay aquí una indicación sobre la cual nos vamos a detener. Dice que se aparece Jesús y se coloca en el medio de los apóstoles. Los apóstoles no estaban colocados como están ustedes colocados en estos momentos. Normalmente se colocaban en círculo o semicírculo. Entonces Jesús se aparece en el medio, en el centro. Sabemos todos que el Evangelio que leemos es en lengua española y no se escribió en español, se escribió en griego, que es la lengua originaria del Nuevo Testamento. Y como sucede tantas veces, la traducción a veces es una pequeña traición. Entonces, en griego, eso de colocarse en el medio es colocarse en el centro. Jesús se coloca en el centro de la reunión, allí donde tienen que estar los apóstoles mirándolo, allí donde tienen que estar todos los apóstoles fijándose en él, allí donde todos los apóstoles lo están escuchando, y ahí se coloca Jesús. Y cuando el grupo de los apóstoles, de los discípulos, hace esta experiencia de permitir que Jesús se coloque en el centro del grupo, en el centro de la comunidad,
nos señala el Evangelio las dos veces que como fruto de eso se produce la paz. La paz está ahora con ustedes. Y no solamente la paz, sino que nos dice el Evangelio que todos se llenaron de alegría. Esto se le indicaba a los primeros cristianos. Y esto se nos dice también hoy a nosotros, al que tenemos que colocar en el centro de nuestra vida, al que tenemos que mirar, al que tenemos que escuchar, al que tenemos que seguir, es a Jesús. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo sé yo si coloco a Jesús en el centro de mi vida, en el centro de mi familia, en el centro de mi país, en el centro de mis acciones, en el centro del ejercicio de mi profesión? Lo sé haciéndome esa pregunta que el Papa les decía a los jóvenes en Chile que la pusieran como contraseña en sus celulares, para que cuando los abrieran se encontraran inmediatamente con esa pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Ya lo hemos dicho varias veces, tendremos que repetirlo todavía bastantes más. Es esa pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué haría Jesús si en este momento estuviera en mi lugar? La respuesta, evidentemente, la sabemos todos. ¿Qué haría Jesús si en este momento estuviera en mi familia? ¿Qué haría Jesús si en este momento fuera el padre o la madre de familia como soy yo? ¿Qué haría Jesús si en este momento fuera un hijo o una hija o un hermano dentro de la familia? Sabemos que Jesús no trataría despóticamente a los demás. Sabemos que Jesús no atacaría verbalmente a las personas. Sabemos que Jesús no maltrataría verbalmente a nadie. Sabemos que Jesús sería respetuoso con todos los del hogar. Sabemos que Jesús enfrentaría los problemas y buscaría también las soluciones de un modo sereno y tranquilo, sin ofender y sin irrespetar a nadie. Si se coloca a Jesús y se le mira a Jesús y se le hace caso a Jesús, y uno se hace esa pregunta, ¿qué haría Jesús si en este momento estuviera en mi lugar? Y respondemos, evidentemente, como hay que responder, entonces en esa familia hay paz. En esa familia termina habiendo alegría. Y un gobernante puede preguntarse también, ¿cómo coloco yo a Jesús en el centro del ejercicio de gobierno? ¿Cómo lo pongo como centro de mi acción política? Y la pregunta es la misma. ¿Qué haría Jesús si en este momento fuera gobernante? Y uno diría, Jesús no insultaría a nadie, Jesús no excluiría a nadie, porque no tiene la misma militancia mía que soy gobernante. Jesús no maltrataría verbalmente a ninguna persona. Jesús no atacaría también irrespetuosamente a las personas que no piensan o que no tienen mi misma militancia política. Jesús no privaría a nadie porque no se identifica políticamente con mi partido o con mi proyecto político. Sabemos que Jesús no haría eso. Si un gobernante se hace esta pregunta y quiere poner a Jesús como centro de su acción política y responde de ese modo, en ese país se da la paz. En ese país se va a dar la unidad. En ese país va a haber justicia. En ese país las personas se van a sentir seguras. En ese país no va a haber situaciones inhumanas.
si ponemos a Jesús en el centro como los apóstoles. Y si yo soy un político, tengo que hacerme la misma pregunta. ¿Cómo coloco a Jesús en medio de mi trabajo y de mi acción política? Y tengo que hacerme también la misma pregunta. ¿Qué haría Jesús si en este momento Él fuera un político de la oposición? Y tendríamos que decir, Jesús no prometería lo que no pienso cumplir o sé que no puedo cumplir. Jesús no estaría prometiendo cosas que resultan imposibles. Jesús no estaría pensando en conseguir el acceso al poder de cualquier modo. Jesús sería honesto. Jesús se preocuparía de satisfacer las necesidades de las personas y las necesidades sobre todo de los más pobres. Jesús haría esto. Y Jesús, haciendo esto y pensando en primer lugar en el bien común, en el bien del pueblo, en el bien de la nación, y dejando de lado el bien de mi partido o mi bien personal, entonces Jesús estaría contribuyendo a través de la acción de esas personas a que se estableciera la paz y a que la gente pudiera ser feliz. Y si yo soy un comerciante, o si yo soy un empresario, o si yo soy un negociante, y me hago esta pregunta porque quiero poner a Jesús en el centro de mi actividad comercial o mi actividad empresarial, entonces yo sería un comerciante, yo sería un empresario que no estafaría a nadie, que no robaría a nadie, que no engañaría a nadie, que no me aprovecharía de nadie. Y podíamos ir continuando poniendo ejemplos. Si vamos haciendo esto y si vamos colocando a Jesús en el centro de nuestras vidas y en el centro del ejercicio de nuestras acciones, en el orden que sean, en el orden profesional, en el orden familiar, en el orden político o en el orden de gobierno, tendríamos que decir también, ya en este momento la paz está con nosotros. En este momento podemos vivir en un país en paz. En este momento podemos vivir en un país con seguridad. En este momento podemos vivir en un país donde se da la justicia. Y en este momento podemos sentirnos alegres y podemos sentirnos felices. Y como dice aquí el Evangelio, podría realizarse también aquello que se dijo de los apóstoles. Nos hemos llenado en medio de las adversidades de alegría. Que pongamos en nuestra vida a Jesús en el centro. Nos colocamos ahora de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén.